J, omega, más 5 o, más 5 omega cuadrado más 3. más 6. Pero entonces, Manuel, esta es la respuesta en frecuencia, o sea, esta es H de J omega. Sí, ¿Listo? Entonces, recuerda que las frecuencias de corte se dan cuando la magnitud de este filtro es valor máximo sobre raíz de 2. Pero entonces debes calcular es la magnitud del filtro, porque aquí tienes la respuesta en frecuencia. La magnitud sí. del filtro, la magnitud de una función compleja. Esto es una función compleja. Hay un número complejo en el numerador y un número complejo en el denominador. La magnitud, cuando tienes la división de dos números complejos, es la magnitud del numerador dividido en la magnitud del denominador. Entonces, la magnitud del número complejo del numerador, como solo es j omega, pues es nuevamente omega, nada más, valor absoluto, sobre. La magnitud del denominador es la raíz cuadrada de la parte real. En este caso, la parte real es esto que tienes acá. Esto no tiene j, pues este 5 omega cuadrado más 3 es la parte real. Y la parte imaginaria es lo que tiene j, este, 4 omega. Entonces, la magnitud de la respuesta en frecuencia es la raíz cuadrada de 3 más 5w al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que es 4w al cuadrado. Esta es la magnitud de la respuesta en frecuencia. ¿Cuál es el valor máximo de esta magnitud de la respuesta en frecuencia? ¿En qué punto tiene el valor máximo? ¿Eso ya lo determinaste, Juan? ¿Dónde está el valor máximo? No, eso no lo he Para determinado. calcular el valor máximo, si yo tengo la función de h de j omega, derivo igual a 0 y despejo w y yo sé que ahí tiene el valor máximo. Entonces recuerden que la primera derivada de la función me permite determinar dónde está el máximo o mínimo, si tiene un mínimo. Pero en este caso el valor máximo se da en la derivada igualada a 0 y despejando w. De ahí sabemos dónde está el valor máximo. ¿Y la Y derivada sería respecto a W o respecto a J? después, respecto a W, J es el complejo, es el A más JB. Entonces, si yo derivo H de J omega con respecto a W igual a 0, ahí encuentro el valor máximo. Despejas W, encuentro el valor máximo. Y las frecuencias de corte las vas a encontrar cuando iguales esto al valor máximo que te dio de W. Ojo, esto no es voltaje, es valor máximo. El valor máximo que les dio acá, cuando despejé W al igualar a 0, sobre raíz de 2, despejo estas frecuencias, esta W, acá me queda un polinomio, porque esto es un número. Acá me queda un polinomio de orden 4 y puedo sacar las raíces que me van a dar la frecuencia de corte. Cuando despejan W de esta ecuación, me dan las dos frecuencias de corte. Me debe dar la frecuencia de corte 1, la frecuencia de corte 2. Porque acá les sale un polinomio. Si esto es 1, por ejemplo, igualan esto a 1 sobre raíz de 2, entonces pasan esto acá a multiplicar, pasan este raíz de 2 acá a multiplicar, pueden elevar al cuadrado para quitar la raíz y esto me sale un polinomio de orden 4. Y de ahí salen dos raíces. De hecho, salen cuatro raíces. Lo que pasa es que sale la positiva de omega C1
y la negativa, y la positiva y la negativa de omega C2. Entonces, Ah, ok. por ejemplo, en este ejercicio, si quieres, acá tengo abierto MATLAB. Espérame, escribo acá la función. J omega sobre 4 J omega más 5 omega cuadrado más 3. Entonces acá W, si lo tomamos, por ejemplo, desde -10 hasta 10, y la función de h es JW y por W dividido en 4 por I por W más 5 por W cuadrado más 3. W, coma. Efectivamente, es pasabanda. eh, Manuel, no es rechazabanda, este es un pasabanda. El valor, Sí, es que me confundí ahí con los rechazabandas y con los pasabandas, o sea, porque como ambos tienen dos frecuencias, todos frecuencias de corte. ¿Sí? Este exacto. también tiene dos frecuencias de corte, pero pasa una banda. Entonces, mira que sube al máximo y en el infinito va a tender a cero. Este filtro, entonces, el valor máximo no es uno. Por ejemplo, para este filtro el valor máximo da 0.1118. Entonces, al derivar igualar a cero, despejar la frecuencia, te va a aparecer que en un radián por segundo el valor máximo es 0.1118. Ahí está el valor máximo. Entonces, cuando el valor máximo sobre raíz de 2, que es 0.11, mira que la magnitud acá está en 0.11, cuando la magnitud sobre raíz de 2, cuando igualemos esa función a 0.11 sobre raíz de 2, entonces te va a aparecer las dos frecuencias de corte, una por aquí en 0.5 tal vez, y otra más adelante, tal vez por acá en 2 algo, pero le aumento la discretización a este tipo. Entonces, este valor máximo sobre raíz de 2, entonces, no sé, estará por acá en una frecuencia por debajo de 1 y debe haber otra frecuencia de corte aquí por encima de 1. Entonces, los valores exactos sí ya es el despeje de las dos ecuaciones que coloqué en el tablero. Ok, listo, profe. Hola, Gracias. buenos días. Discúlpeme que no saludé a los que entraron después. Y esta es la forma de un filtro pasabanda. ¿Alguien tiene más preguntas, chicos? Entonces le estaba comentando a los que entraron ahorita. eh,
Y la idea de esta sesión, aprovechando esta sesión, pues para los que tuvieran preguntas para el examen, de algún problema o algo, lo revisáramos. Esto, y el próximo jueves revisamos las notas del segundo examen, ¿vale? Las tengo allá en la oficina. Tengo dificultad para subir escaleras, entonces podemos hacer la revisión el próximo jueves. Si Dios lo permite, estaré ya mucho mejor. No sé si alguien tenga otra pregunta, algún problema. Profe, otra preguntita. Es que en el aula virtual estuve buscando los ejercicios propuestos, pero no aparecen habilitados. Espérame, te comparto entonces la página. la- Acá les voy a compartir en el chat la página web del curso. Esta página es una página que solo contiene, está en el chat, el link para que puedan ver esta página. Acá solamente tenemos actividades, no es la misma del aula virtual, esta es diferente. Acá hay actividades de trabajo independiente para que los estudiantes trabajen. La última actividad, que es el tema de aplicaciones, hay una actividad de trabajo independiente en donde hay, creo que unos 3 o 4 problemas. Es sobre filtrado y un circuito RLC serie con entrada, por ejemplo, periódica, una ecuación diferencial también para resolver con diferentes entradas, cálculo de energía, potencia. Entonces, este problema, este set de problemas, por ejemplo, también es interesante para las aplicaciones que vimos para el examen. ¿Listo? Ese está en la página web que les acabo de pasar. Ahí de todas formas también hay actividades de series para los que quieren repasar series, porque al final, pues nuevamente, cuando miramos un filtro, en el dominio de la frecuencia, pues hay que saber calcular transformada de Laplace, transformada de Fourier, serie de Fourier, para saber si la señal pasa o no pasa por el filtro, ¿no? Entonces también hay ejercicios de transformada de Fourier, hay actividades de trabajo independiente también, transformada de Laplace, nuevamente transformada directa, transformada inversa. Entonces ahí hay varios ejercicios y problemas en esa página que hemos dispuesto ahí para repaso también de ustedes. Entonces, con esos, Manuel sería también suficiente trabajo. Ahora, de los anteriores les puedo compartir algunos que todavía tengo por acá, si quieren. Si no los, por si acaso no los tienen en digital. El año pasado. Creo que este fue el que resolvimos. No, este no fue el que resolvimos. Se los voy a enviar también. Nuevamente acá por el chat les acabo de compartir la evaluación del 2021 y les voy a compartir la del 2022. Ah, pero la del 2022 uno creo que fue la que resolvimos. Espérame. No, esta tampoco fue la que hicimos, con la del 2021 2. Les voy a compartir esta también. Manuel, el listado estacionario es solamente la respuesta que, que se da a partir de la entrada.
Entonces, cuando tú tienes en un circuito eléctrico una respuesta y lo separas en la respuesta eh, particular y la homogénea, la respuesta homogénea, que es la forma como responde el circuito ante una excitación, esa homogénea o natural es la que desaparece y solamente queda la respuesta particular, que es la respuesta en estado estacionario. Efectivamente, no es la misma estado cero y entrada cero. La respuesta a estado cero tiene particular y tiene homogéneo o natural. Entonces, en la entrada cero tú vas a tener la que queda en estado estacionario y la que desaparece, que es la natural del circuito. Pero esa entrada cero, recuerda que es cuando las condiciones son de reposo. Entonces, solamente voy a tener respuesta cuando el circuito es LIT con reposo inicial. Voy a tener respuesta estacionaria y voy a tener una respuesta que desaparece en el tiempo, la homogénea. Y la respuesta a entrada cero solo es respuesta homogénea, porque ahí no hay entrada. Entonces la entrada cero siempre desaparece en el tiempo. Una función que es nuevamente solo la forma como responde el circuito, pero cuando las condiciones no son reposo inicial. Entonces, es diferente. La estacionaria es solamente la forma de la respuesta debido a la entrada. Entonces, recuerda que siempre vamos a tener una respuesta particular que es de la misma forma de la entrada. Esa es la estacionaria. Y las que van desapareciendo en el tiempo, que son la homogénea o natural, puede aparecer en la entrada cero y en la de estado cero, en ambas. Pero esta desaparece en el tiempo. ¿Sí queda claro? Más o menos. A ver, volvamos acá. Entonces, este es el circuito. Es un sistema LIT. Siempre que el circuito está en reposo, va a ser LIT. Esto es lo más importante. Mientras no tenga reposo inicial, no voy a poder tener respuesta de la función de transferencia del sistema. Porque si no hay reposo inicial, entonces no puedo despejar y sobre x y no puedo tener respuesta de la función de transferencia del circuito. Pero si está en reposo inicial, todas las condiciones se hacen cero y yo de acá puedo obtener la función h de s. Entonces acá vamos a tener una h de s. ¿Listo? Esto es un sistema cuando es LIT, reposo inicial. Me olvido de las condiciones iniciales. Supongo que estamos en reposo. Y ese circuito tiene una entrada. Supongamos que la conocemos en frecuencia. La salida de ese circuito a esa entrada, cuando está en reposo, esta salida acá es la de estado cero. Esta es la salida de estado cero. Pero esta salida de estado cero, porque está en reposo, tiene dos partes. Tiene una respuesta particular, que es la misma forma de la entrada, y tiene una respuesta natural, que es como responde el circuito. Nosotros, ¿cómo hemos calculado la respuesta a estado cero? Pues calculamos la transformada de Laplace de la entrada y me devuelvo. Y lo que sea que me dé, cuando ya tengo la función de transferencia, recuerden que en frecuencia la respuesta a estado cero, en frecuencia, o no en tiempo, la de estado cero es la entrada en frecuencia por la función de transferencia. Esto es en frecuencia. En tiempo es la convolución de la entrada con la respuesta al impulso del sistema. ¿Listo? Entonces acá en frecuencia multiplico estas dos. Si ya tengo la transformada de Laplace de x y tengo la función de transferencia, esto me da un polinomio de s, me devuelvo el tiempo y de ahí me sale la respuesta a estado cero. Esa respuesta a estado cero va a tener dos partes. Va a tener una forma de respuesta igual a la entrada y va a tener una respuesta natural.
porque también el sistema en la función HDS, el polinomio de HDS me van a dar unas raíces de la forma exponencial o exponencial por coseno, o como sea que sean las raíces de H. Entonces, con esta respuesta, aquí yo voy a tener una respuesta particular en esa respuesta de estado cero y tengo una respuesta natural. ¿Y cómo las puedo diferenciar? Porque la particular tiene la misma forma de la entrada. Si la entrada es un coseno, aquí la particular es un coseno. Si la entrada es una exponencial, Euler a la menos 5t, entonces la salida es Euler a la menos 5t, etc. Y tiene una homogénea. ¿Listo? Y esta homogénea depende de las raíces que tenga el polinomio de HDS. Entonces, si tengo dos polos reales diferentes, entonces aquí va a ser dos exponenciales con polos reales diferentes. Si tengo dos funciones, si tengo dos polos repetidos, entonces aquí tengo una función Euler a la polo t más t por Euler al mismo polo, porque es un polo repetido. Esa es la forma de la homogénea. Y estas dos me dan la respuesta a estado cero. Acá falta sumarle la respuesta a entrada cero para completar el problema, porque si hay condiciones diferentes al reposo, esta respuesta a entrada cero me la da las condiciones iniciales del problema, que si el condensador está cargado, que si la bobina está cargada, esas condiciones de inicio, ahí es donde aparece. Y esa es la salida total. Esto aquí me va a dar la salida total. Estado cero más entrada cero. Chicos, si se corta esta videollamada, volvemos a conectarnos con el mismo link, ¿vale? Esta es la salida total. Estado cero más entrada cero. Esta está de entrada cero. Solamente es respuesta homogénea, porque como su nombre lo indica, entrada cero no tiene entrada, entonces no tiene respuesta particular, solo homogénea o natural. Y depende nuevamente de las condiciones iniciales del problema. ¿Listo? Entonces, en conclusión, Manuel, la de estado cero es la que va a tener la respuesta estacionaria, que es la misma respuesta particular, la que permanece en el tiempo, y además tiene homogénea. Esta desaparece. Y la de entrada cero solo es respuesta homogénea. Esta es respuesta natural y las condiciones de inicio me dan las características de esta respuesta natural. ¿Listo? Esta también desaparece. Entonces la de estado estacionario yo la puedo encontrar únicamente en la de estado cero. No son la misma. La que es de estado estacionario no es la misma estado cero, porque la de estado estacionario más la natural del circuito en reposo me da la de estado cero. Ok, ahora sí, profe, gracias. Listo, chicos. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿Ya recibieron ahí en el chat las evaluaciones de semestres anteriores para que las hagan? ¿No hay más preguntas, chicos? ¿Todo bien? ¿Ya hicieron todos los problemas de semestres anteriores? Entonces recuerden, vienen dos cosas. Un circuito para analizar la respuesta a estado cero, respuesta a entrada cero, analizar el tipo de filtro que es, pasa baja, pasa banda, pasa alta, y encontrar la salida para una entrada específica. Eso es un punto.
y un diagrama de bloques con filtros ideales. Entonces, tenemos un filtro ideal pasa-baja, una entrada, que vemos a la salida, multiplicadores, que es convolución en frecuencia. Son 2 puntos en el examen final. ¿Listo? En esas 2 aplicaciones que vimos. Bueno, jóvenes, si ustedes no tienen más preguntas, entonces quedo atenta el jueves para entregarles los exámenes. Los revisamos la nota del examen, el segundo examen. Bueno, y si hay preguntas el jueves también solucionamos dudas particulares que tengan. ¿Listo? Profe, una pregunta, o sea, en el examen solo son 2 preguntas y cada una vale 2.5 o hay una que vale más que la otra. No, yo, hermano, no sé. O sea, el valor de cada punto no lo sé. Pero cada punto pues tiene A, B, C y D, ¿no? Y Sí. dependiendo de cuántas preguntas hagamos por punto, pues le damos la puntuación a cada uno de los problemas. Pues, a Ah, veces, Eso usualmente, cada semestre varía. sí, cada semestre varía. Y usualmente el circuito es el que tiene como más preguntas, entonces a veces tiene más puntaje el circuito. listo, profe, gracias. ¿Listos? Entonces nos vemos el jueves, creo que pues ya igual se va a pagar. Ah, bueno, Emily tiene una pregunta. Si en un ejercicio nos piden la señal de salida y solo nos dan la entrada, ¿tomaríamos condiciones iniciales cero? Sí, si no dan condiciones iniciales, se supone reposo. Deben darnos cuáles son las condiciones iniciales para saber que no está en reposo y que nos están pidiendo entrada cero y estado cero. Entonces, si no hablan nada de condiciones de inicio, la única que calculamos es la de estado cero, porque la de entrada cero es cero. Si las condiciones son cero, esta ya no existe, entonces tenemos solo estado cero. ¿Listo? Sí, es claro, Emily. Chatéame ahí. Sí, no. Bueno, chicos, entonces dice, y si nos dan el circuito, no las tenemos que hallar. Emily, pero si les damos el circuito y en el circuito les decimos que la entrada es a partir de un tiempo cero y no se dice nada sobre la carga del circuito antes del tiempo cero, pues es cero, las condiciones iniciales. ¿Sí? Porque si no nos dicen nada sobre qué hay en el circuito antes de que ponga la entrada, es porque está en reposo. Entonces, tienen que decir que hay una tensión en un condensador o una corriente en una bobina en el tiempo cero menos. Esas son las condiciones iniciales del problema. Entonces, ahí sí podemos calcular en cualquier otro punto tensión o corriente antes del tiempo cero, pero me tienen que decir cuál es la tensión en los capacitores en tiempo cero menos, antes de la entrada. Porque si no nos dicen nada sobre el tiempo cero menos, que carga en bobinas y condensadores, pues eh, hay que asumir reposo, que los condensadores están descargados y las bobinas están descargadas. Entonces sí tienen que especificar qué hay en los condensadores y bobinas en tiempo cero menos para asumir que no es reposo inicial. ¿Listo?
Bueno, jóvenes, entonces ahorita ya está por desconectarse la llamada. Igual si en el tiempo hay más dudas, preguntas. En esta hora que queda, hora y 20